Pauta de Análisis de la 100.5. 8:36 de la mañana y como cada miércoles femeninos aquí en Pauta de Análisis con Stevie Stitch, que se une también, ¿no es cierto?, aquí con Constanza Santamaría y con que les habla Claudia. Hola, Connie. Buenos días, ¿cómo están? Bien, y te vemos también a través de nuestro streaming para quienes puedan conectarse, ¿cierto? Ahí en www.pauta.cl. ¿Qué tal? Bien, un poquito resfriada, la verdad, con la garganta un pelín perjudicada, así que si se me arranca por ahí la garganta, ustedes me cubren. No te preocupes. No. Oye, a todos nos ha tocado cubrir elecciones en muchas ocasiones. Sabemos que esto genera una adrenalina enorme y yo no sé si se la está generando en la ciudadanía, pero parte de esta adrenalina tiene que ver con las encuestas. Hasta hace 15 días veníamos como, ¿te llegó? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Esta dice? No sé, y estábamos todos en esa como moviendo, ecualizando los datos, y estamos en blackout de encuestas hace 2 semanas. Pero las encuestas siguen circulando igual. Pero podríamos sí mirar en qué veníamos, Connie. Sí, es interesante. En qué veníamos. Sí, démosle una mirada y yo creo que también podemos hablar un poquito. Hay un efecto de la veda electoral que yo creo que debiera sumarse al debate, solo para mencionarlo, para que nos concentremos después en las encuestas, pero porque les quiero hablar un poquito también de esta modalidad del voto útil, y también está el voto cruzado, pero el voto útil es una cuestión que se intensifica mucho producto de la veda. Y la alerta que encienden varios cientistas políticos es que la veda hace que la gente termine funcionando más en función de percepciones, de guata, y esa guata y esas percepciones muchas veces son alimentadas en este tramo final de 15 días por las redes sociales, por fakes, por las señales indirectas. Solo lo digo para que lo tengamos ahí en consideración, porque es una de las muchas cosas que vale la pena revisar respecto del efecto de la veda. Ya, sí, yo solamente quiero agregar una cosa ahí, porque yo creo de frentón que debiéramos, claro, el problema es que todo esto se analiza cuando ya está la elección encima, y el resto de los 4 años nadie se acuerda de este tema y no es importante dentro de todos los temas, pero que hay una asimetría de información que aumenta, digamos, la brecha de información entre la mayoría de la gente que no tiene acceso. Y eso es una desigualdad. Y también hay un problema con la transparencia, creo yo, que también es importante cuestionarse, porque vamos a juzgar además si las encuestas estuvieron bien o mal, o le atuntaron, según las encuestas de 15 días hacia atrás. Entonces tampoco es justo en un escenario donde sabemos que hay mucha gente que define su voto incluso en la última semana, Connie. Exactamente. Y juega mucho acá la cuestión del voto útil. Mire, solamente para entenderlo, porque si miramos las encuestas anteriores, las que se conocieron públicamente hasta los 15 días que impone la veda, aquí el voto útil pasa a ser una cuestión bien importante porque, a ver, lo hemos visto significativamente en últimas elecciones. El análisis posterior a resultados electorales del 2009, del 2017 y probablemente el que tenemos más fresco es el de la segunda vuelta del 2021. Donde votaron 1.600.000 personas más, recordaba Pepe Out conversando con ustedes ayer, que se metieron en la segunda vuelta básicamente con un voto útil, terminaron votando por Boric, le dieron la ventaja, y ese fue un voto útil contra José Antonio Kast, que es una de las modalidades de voto útil. La gente elige votar por el que va ganando para no perder, o contra quien finalmente no le gusta. Y esta lógica de este voto escondido, donde la gente activa fundamentalmente las percepciones, se profundiza en el último tramo de la campaña. Ahora, si nos vamos a las proyecciones presidenciales antes de la veda, no vamos a decir ninguna cosa nueva, pero para ordenar un poquitito, y yo creo que vamos a llegar a la conclusión, Claudia, Connie, de que estas encuestas que hemos conocido escondidas refuerzan un poquitito la lógica del tercer lugar. Claro, las tendencias le dan un poquitito más a uno que a otro en el tercer lugar, pero no son muy distintas de lo que habíamos conocido antes si hubiéramos considerado en ese momento también que el margen de error podía permitir leer las cosas tal como se están leyendo hoy día, con los resultados que conocemos. Siempre en el primer lugar ha estado Janet Jara, la candidata al oficialismo, básicamente porque compite sola dentro de su sector, y ni Eduardo Artés, ni Marco Enríquez Ominami, ni tampoco Harold May Nichols, que alguien podría identificar eventualmente con una opción más de centro, le han quitado esa delantera. Los resultados son súper variables, depende de la encuesta, de la metodología de la encuesta, pero está desde el resultado del CEP, que le da el 23%, hasta el de la Cosa Nostra, que le da el 33,5%. Y en el segundo lugar, José Antonio Kast también se ha mantenido
imperturbable, digamos, consistentemente en el segundo piso, en el segundo puesto en esas encuestas, seguido muy de cerca por el tercer lugar, y es aquí donde hemos tenido las variaciones en el último tiempo, entre las opciones también de la derecha, que termina sumando cerca del 60% de las preferencias según prácticamente todas las encuestas, entre la opción de Evelyn Matei y de Johannes Kaiser. Y todas las encuestas dan una proyección de segunda vuelta inevitable, ¿verdad? Y con una segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast de manera también bastante invariable. Eso es, en resumen, uno pudiera entrar en los números y en cada una, pero yo creo que vamos a latear porque las tendencias son bastante parejas en todos los casos, con algunos arranques de algún candidato en alguna encuesta a diferencia de otra. Ya, y ahí va mi pregunta, Connie, digamos, lo planteo. Si esos arranques en algunas encuestas, porque son encuestas puntuales, y las menos, digamos, que muestran un empate, no en el tercer lugar, sino que podría haber un empate o algo parecido en el segundo lugar. Eso parece descartado, ¿no? Estoy pensando que José Antonio Kast ha ido, si bien siempre se ha mantenido en el segundo lugar, como tú dices, ha ido una tendencia a la baja, goteando, sí. Pero Johannes Kaiser ha ido con una tendencia al alza. ¿No hay posibilidad de que se encuentren esos dos? Lo que yo sé. La bola mágica dice que. Mi carta, mi mazo de tarot me dice que no, pero espera. No, pero estoy pensando. Lo importante para eso es ver con qué escenario están trabajando los comandos presidenciales. Sí. En el caso de Janet Jara, me tocó reportear el tema a fines de la semana pasada y ver el fin de semana. Ellos están trabajando fundamentalmente con el escenario 1, es decir, que la contienda sea con José Antonio Kast. Tienen también, ¿no es cierto?, un escenario con Johannes Kaiser. Cuando tú conversas con personas de la oposición, es decir, de la derecha, te dicen, de la derecha Chile Vamos, de la derecha republicana, te dicen... De la derecha tradicional. Claro, te dicen, no, la verdad es que si ganara Johannes Kaiser sería mucho más fácil para una figura como Janet Jara. Pero ahora, esa estrategia se desplegó, Clau, en el debate, claramente. Sí, se desplegó y después quiero volver a algo respecto a lo que decías, Connie, sobre el voto útil, pero en el fondo el escenario que está manejando Janet Jara como contendora, porque su plan es voy a pasar a segunda vuelta. Ahora el tema es por cuánto va a pasar, por cuánta distancia, por 5 puntos va a tener sobre el candidato que salga segundo. 5 puntos es mucho, es poco, es un triunfo, es derrota, qué clima genera. Pero en la estrategia que están diseñando con él es lo que se desplegó ayer en los cierres de campaña. Eso se vio claramente ayer. Jara apuntó todo el tiempo. Y va a ser así. Y hay es un listado, digamos, de diferenciaciones claras en cada una y también diferenciación con el gobierno. Y las encuestas que manejan, al menos ese comando, me dijeron, no sé, al día de hoy, eso te estoy hablando el sábado, 2 encuestas con metodologías distintas estaban hablando de que José Antonio Kast estaba marcando un poquito más de lo que marcan las encuestas que están dando vuelta, digamos, en los WhatsApp. Ya, y solo agregar una cosa, Connie, y darte la palabra. Así como vimos en el cierre de campaña ayer a Jara enfrentando todo el tiempo, hablando todo el tiempo, digamos, como su contendor a José Antonio Kast. José Antonio Kast hizo lo mismo ayer con el gobierno y en consecuencia después en extensión con Janet Jara. O sea, crítica al gobierno y la candidata Jara situándola como la continuidad del gobierno. Bueno, eso también aplica mucho a la lógica del voto útil. Ojo, explícanos ahí, explícanos cuál es en este caso, cuál es la lógica del voto útil. La lógica del voto útil en este caso es, básicamente el voto útil nace del miedo a perder, fundamentalmente, o al rechazo. Entonces mucha gente opta, y eso es lo que se vio, insisto, fundamentalmente en las últimas elecciones 2017, 2021, opera más por el miedo a perder que por el entusiasmo a ganar. Entonces es un voto estratégico que busca básicamente impedir que gane la candidatura que rechazan o concentrar la votación en aquellos que van ganando porque simplemente me suma la mayoría. Apuesto a caballito ganador. Esa es una cuestión que se da mucho. Son 2 cosas. Esa o el votar en contra o tratar de impedir que eventualmente otro gane. Pero la lógica del caballito ganador aplica fundamentalmente en este tipo de casos de primeras vueltas.
Y en las de segunda vuelta aplica más la idea de voy en contra el que yo no quiero que gane, que fue eso fue lo que se dio en la lógica Boric-Kast en la segunda vuelta del 2021. Ahora, déjenme parar un segundito en los pronósticos de las elecciones anteriores, y aquí hay una cuestión que es re importante, que nos sirve para ponerle paño frío o matizar harto todas las especulaciones que nosotras mismos estamos haciendo y que hemos visto a diario respecto de las encuestas. El resultado, el acierto de las encuestas es bien variable, ha tenido en el tiempo mucha mejor aproximación para achuntarle a la cuestión binaria, a la segunda vuelta o a los plebiscitos. Si uno revisa desde las últimas elecciones que tenemos segunda vuelta, incluyendo los plebiscitos constitucionales, el sí, el apruebo, el rechazo, la convocatoria para ver si votábamos o no, si teníamos o no una nueva constitución, ahí el nivel de precisión de las encuestas fue bastante interesante. Muchas anduvieron muy cerca, con márgenes de 2-3 puntos para arriba, etcétera. Lo mismo en los escenarios de segundas vueltas, pero en las primarias y en las primeras vueltas, con una dispersión mayor de opciones, ahí las encuestas tienen un nivel de imprecisión muchísimo mayor. Y yo a eso le sumaría, además, el escenario de voto obligatorio en esta presidencial, que no lo teníamos. El bolsón de 6 millones de personas que no sabemos cómo votan en una presidencial. Y que según la encuesta del CEPE el otro día tiene un componente mayoritario, más del 50% de indeciso, que inclinan su balanza de manera muy emocional. Sí. Y como el último día, podría incluso ser eso, o los últimos días. O sea, cualquier último traspié o emoción pero quería hacer el tema de lo que tú señalas, el voto útil. Es complejo lo del voto útil, porque, por ejemplo, si uno mira estos últimos días, uno se encuentra, estoy hablando de puras tesis, que te dicen, no, mira, si es por voto útil, mejor un grupo va a votar por Evelyn Matei porque así evita y es más competitiva en segunda vuelta y recogería los votos de la gente. Ahora está pasando lo mismo con Johannes Kaiser, es decir, que también hay también la discusión respecto al voto útil con Johannes Kaiser. Se lo escuchaba ayer a algunas personas de derecha que decían, mira, ¿sabes qué? Yo voy a votar derechamente ya por Kast, porque el voto útil ahí se me puede hay mucho riesgo. No porque, ojo, no porque encuentren que Kaiser es terrible, sino que porque por el voto dicen, útil, si es que Kaiser gana, Jara tiene posibilidades de ganar la presidencial versus Kast. Entonces es complejo, porque es bueno lo que tú haces, Connie, de decir cuáles son las razones del voto útil, ¿no? Cuando que nunca es por convicción, sino porque es como por algo en contra o por el fondo por el gallito ganador. Por la apuesta ganadora. Pero eso es lo que se va moviendo, el gallito ganador. Eso es lo que se va moviendo, exactamente. Y la veda, ¿cuánto contribuye la veda a que por último, que ese voto útil sea informado? Si esa es parte de la discusión también, ¿verdad? Porque el voto útil termina siendo un voto muy de guata, muy influenciado por redes sociales, por fakes, por cuestiones de último minuto que generan mayor repercusión que otra, no por el debate de las ideas, no por mostrar, por sondeos que muestren efectivamente cuál es la foto de cada momento antes de. En otros países la veda se termina un par de días antes de la elección, no hay encuesta. Pero también pasa el efecto de que se sigue votando, o sea, no desactiva que voten por emoción, por fake news, supuesto, o sea, pensemos en Estados Unidos. O sea, no es que, o sea, la veda afecta la transparencia quizás, pero y la desigualdad en la información. Pero en Estados Unidos vimos que... si en todas partes estamos en lo mismo. Eso es un hecho de la causa, ¿verdad? Todas las elecciones están siendo influenciadas por eso. La pregunta es cuánto más se agrava eventualmente el efecto por esa falta de información y de transparencia de las encuestas. Total. Ahora, el efecto que tú dices en el voto útil, como una cosa es tratar de impedir que, salga alguien que digamos que o que no me gusta o que me parece muy terrible y por lo tanto es un voto más bien de rechazo a que, como tú dices, de convencimiento por el candidato o candidata que estoy votando. Y otro es esta idea de no perder, he escuchado también, es que no quiero perder el voto. Y eso es raro, eso. ¿Qué significa perder el voto? Si tú, sobre todo en primera vuelta, porque estoy pensando en segunda vuelta, pero en primera vuelta uno debiera votar por quien más lo convence que puede ser el mejor o la mejor presidenta de Chile, en este caso la presidencial, ¿o no? Porque todavía hay muchos candidatos posibles, más que
el no perder el voto. Hay algo raro ahí. Es que hay una cuestión que tiene... Mira, aquí hay una dicotomía que es bien interesante, y para esto es mejor hablar con un sociólogo que con, que con nosotros, obviamente, pero la lógica de que operan las emociones por un lado, y ahí es donde opera el miedo a perder, o incluso más que el entusiasmo de ganar, hace mucho más efecto el miedo a perder que el entusiasmo por ganar. Estamos hablando de un grupo de personas, esto no es parejo para todos. Y el votante estratégico, el del voto útil, busca también en esta misma dinámica impedir que gane la candidatura del que rechaza. Y lo otro que también se da, que es interesante, es el voto cruzado. Y aquí, claro, son personas que miran las elecciones de manera más estratégica. Claro. Quien dice, voy a elegir al presidente de este lado, pero me voy a preocupar de elegir un contrapeso cuando estoy pensando, por ejemplo, en el Congreso, o cuando hay elecciones municipales también, ¿verdad? Me interesa que el alcalde sea de esta tendencia porque los diputados del distrito son mayoritariamente de esta otra, o el gobierno es de esta otra. Sí. Esos criterios juegan. ¿En cuántas personas juegan? Eso te iba a decir, Es debe ser difícil adivinarlo. una elite muy Esta pequeña, no es mayoritaria. Sí, claro, esta es una categorización que explica algunos movimientos que pueden ser a veces masivos, como fue el caso de la segunda vuelta a Kast-Boric, que esa incorporación de 1.600.000 personas a votar por Boric se entendió sociológicamente hablando como un rechazo, ¿verdad? Como un voto en contra de un triunfo de Kast. Esa fue la interpretación mayoritaria. Sí, conductora de Pauta Propia, muchas gracias. Buena conversación de radiografía, ¿no es cierto?, a 4 días de las elecciones. Bueno, y la próxima vez que nos juntemos en este contexto, digamos, en este espacio de miércoles femenino, ya vamos a saber, vamos a tener mucho que analizar. Gracias, Connie. Ya, un abrazo. A las 6 de la tarde en Pauta Propia. Sí, así es. Sí. Chao, chao. Besitos, chao.